La siguiente presentación es un diseño de un modelo de aprendizaje basado en el análisis y la discusión de casos. El tema que vamos a tratar está relacionado con las aplicaciones de las ecuaciones lineales a la economía y está realizado por mi persona, profesora Franci Niño. Este modelo está diseñado para un curso de Matemáticas 11 de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Las fases que vamos a seguir, las fases del modelo de aprendizaje basado en análisis y discusión de casos, son las siguientes. La fase 1, preparar los casos a tratar. La fase 2, analizar los casos. La fase 3, discutir los casos para sacar conclusiones. Y la fase 4, realizar los seguimientos. En este caso, para la fase 1, que es preparar los casos a tratar, es una actividad netamente del docente, que va a consistir en realizar una revisión del contenido y en preparar las actividades que se van a hacer en la clase, ¿sí? Los casos específicos con respecto a los objetivos que se quieren llegar. Las fases 2 y 3, la fase de analizar los casos y de discutir los casos, Es, son actividades que se van a realizar en la clase propiamente dicha. Y la fase 4, realizar el seguimiento, es una fase que se realiza después de la clase. Entonces tenemos fase 1, que es preparar los casos, es previo a la clase. Analizar los casos y discutir los casos, que es durante la clase, que se realizan las actividades con los estudiantes, y luego realizar el seguimiento, que es la fase que se realiza después de la clase. Los principios que vamos a tomar en cuenta para diseñar este modelo, ¿sí? Vamos a aplicar aprendizaje cooperativo, aprendizaje lógico-deductivo y visual. Estos son tres componentes principales que vamos a utilizar. El cooperativo, porque voy a formar grupos de discusión de los casos, ¿sí? Lógico-deductivo, porque a partir de ciertas situaciones vamos a deducir ecuaciones, vamos a deducir gráficas, vamos a deducir razonamientos. Y visual, porque me interesa que vean cómo es el comportamiento de las gráficas, si la gráfica crece, si la gráfica decrece, y eso se ve visualmente. Y el fin de utilizar estos principios y este modelo es argumentar lo que estamos analizando y construir y desarrollar habilidades y destrezas. Ese va a ser el fin, el objetivo de este modelo. Se formarán grupos de 3 participantes para realizar el análisis y la discusión de los casos. Vamos con la fase 1, preparando los casos. En el ámbito de la economía, de la actividad económica, vamos a relacionar o vamos a tomar en cuenta lo que es la compra y venta de un producto específico. En estos conceptos o en este ámbito se manejan dos conceptos básicos, que es la demanda y la oferta de un producto. ¿Qué es la demanda de un producto? Bueno, la demanda de un producto es la cantidad que adquiere la población de cierto producto, la cantidad demandada del producto. Y la oferta es la cantidad que ofrecen los vendedores de ese producto, es la cantidad ofertada del producto. Estos dos conceptos, o la demanda y la oferta, están íntimamente relacionados, estas dos cantidades están relacionadas con el precio del producto. A partir de esta relación, vamos a preparar dos casos específicos.
Esos dos casos va a ser el caso uno. Nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué ocurre en la demanda y en la oferta de un producto cuando el precio aumenta? ¿Sí? Es decir, cuando usted adquiere un producto con regularidad a cierto precio y si ese precio aumenta, ¿qué hace usted? ¿Compra más o compra menos? Igualmente con el vendedor. Si usted vende un producto a cierto precio y ese precio aumenta, ¿qué hace el vendedor? ¿Ofrece más al mercado o ofrece menos? Esas son las preguntas cruciales que vamos a hacer para el caso uno. Y tenemos un ejemplo, podemos seguir este ejemplo. La demanda de cierto artículo es de 1000 unidades a un precio de 2 unidades monetarias cada uno. Si el precio aumenta a 5 unidades monetarias, la demanda de ese artículo es de 600 unidades. Razonaremos este ejemplo, discutiremos este ejemplo, vemos cómo es la relación entre la demanda y el precio y además se va a pedir que grafiquen y deduzcan la ecuación lineal de la demanda para este artículo. Entonces, tenemos el caso 1, vamos con el caso 2. El caso 2 es, ¿qué ocurre en la demanda y en la oferta de un producto cuando el precio disminuye? ¿Sí? Usted como consumidor, si el precio de un producto que usted está consumiendo regularmente disminuye, ¿usted qué hace? Usted como oferente, si el precio de ese artículo que usted está ofreciendo disminuye, ¿usted qué hace? ¿Usted ofrece más al mercado o ofrece menos? Esas son las preguntas cruciales que vamos a plantear. Y tenemos el ejemplo. Si la oferta de un artículo es de 1000 unidades a un precio de 3 unidades monetarias cada uno y a un precio de una unidad monetaria la oferta es de 500 unidades, analizamos cómo es la relación entre la oferta y el precio y graficamos y deducimos la ecuación lineal de la oferta para este artículo específico. Luego nos vamos a la clase propiamente dicha. Recordemos que la clase va a tener 3 etapas, un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio de la clase, pues buscamos activar la atención de los estudiantes mediante preguntas, preguntas de la vida cotidiana. Si usted va a adquirir eh, una- un producto en el mercado que es muy común, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando el precio baja, cuando el precio disminuye? ¿Sí? ¿Qué ocurre con los oferentes? ¿Dejan de ofrecer si el precio aumenta o ofrecen más si el precio aumenta? ¿Sí? Estas son preguntas generadoras. Luego se van a explicar los objetivos de la clase, ¿verdad? Que va a consistir en ver aplicaciones de las ecuaciones lineales en el ámbito de la economía. Explicamos el método de trabajo cooperativo, lógico-deductivo, visual, de análisis, de discusión. Eh, Pasamos a explicar los casos, ¿verdad? El caso 1 y el caso 2 que vamos a analizar. Se van a formar los grupos de trabajo cooperativo, que recuerden que yo propongo que sean de 3 estudiantes. Luego pasamos al desarrollo de la clase. El desarrollo de la clase va a consistir en la fase 2 del aprendizaje basado en análisis y discusión de casos, que es el análisis de los casos, y la fase 3, que es la discusión de los casos. En el análisis de los casos, pues esta actividad va a ser propiamente de los estudiantes y va a ser pues tomando en cuenta las preguntas planteadas y dejando pistas de cómo van a dirigir el análisis.
Interesante recalcar que tienen que graficar los casos planteados en un sistema de coordenadas donde el eje de las X va a representar la cantidad de artículos vendidos o demandados y el eje de las Y va a denotar el precio de los artículos. Al finalizar la fase 2, que es el análisis de los casos por parte de los estudiantes, procedemos a la fase 3, que va a ser la discusión del caso. La discusión del caso, vamos a presentar la ley propiamente dicha de la demanda y de la oferta de un producto. Se van a trabajar con funciones lineales de demanda de oferta y se realizan sus respectivas gráficas como vemos acá a la derecha. Se superponen las gráficas de oferta y demanda de un producto en un solo sistema coordenado donde se visualiza la intersección de ambas rectas, ¿sí? Entonces, este punto de intersección lo vamos a llamar punto de equilibrio. Finalmente, vamos al cierre de la clase, donde vamos a resaltar el uso de las ecuaciones lineales aplicadas al ámbito de la economía y que toda ecuación de demanda y oferta se puede modelizar matemáticamente y deducir por medio de las gráficas un punto de equilibrio del mercado, ¿sí? Vamos acá en el cierre de la clase, vemos lo que es la fase 4 del aprendizaje basado en análisis de discusión de datos, que es donde se va a plantear un seguimiento de los conocimientos adquiridos mediante una serie de ejercicios para la práctica individual o grupal, estableciendo horas de consulta para aclarar las dudas. Bueno, eso es el diseño de este modelo de aprendizaje basado en análisis y discusión de casos. Muchas gracias por su atención.